Estimados hermanos, bienvenidos. Estamos ya en nuestra quinta sesión virtual y en esta ocasión, estimados hermanos, pues lo que vamos a ver es las aproximaciones conceptuales. Como ustedes saben, anteriormente hemos visto lo que son los antecedentes para entender la interculturalidad. Sigamos en ese camino, hermanos, y en este caso ya entramos a la unidad 2, que es aproximaciones conceptuales. Y vamos a iniciar con lo que es la cultura y realidades multiculturales. El día de hoy hablamos específicamente de la cultura. Bueno, antes de ello, pues como siempre hermanos, les invito a orar. Empezamos. Señor amado, Dios mío, gracias te damos por este nuevo tiempo, Padre, que tú nos permites estar acá juntos, Señor, para poder seguir aprendiendo algunos conceptos, Señor, teoría respecto a la interculturalidad. Gracias, Señor, y empezamos en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, empezamos con nuestra primera diapositiva. Y dice, ¿qué es cultura? ¿Qué se entiende por cultura? Según la RAE, eh, se entiende por cultura un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico o conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Complejo, ¿verdad? Complejo entender la cultura, ya que incluso es un término que tiene muchos significados, ¿no? Tienen distintos entendimientos, ¿no? Incluso podríamos recurrir a la historia, ¿no? Cuando este mismo término surgió en Europa, ¿no? Entre los siglos XVIII más o menos, en el cual se refería a un proceso de cultivación o mejora, o podría estar referido también a la agricultura o la horticultura. En el siglo XX, por ejemplo, la cultura ha surgido como un concepto central de la antropología, ¿no? Abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Concepto de cultura. Aquí tenemos un concepto un poco más ya preciso, para que podríamos entenderlo mejor. La cultura es una forma de vida, comprende el lenguaje, comprende la religión, estilos de vida específicos. Nunca puede ser fácil definir la diferencia cultural, porque no existe ninguna definición estática de la misma. Más bien es una entidad en constante evolución, con entidad dinámica que caracteriza todo el estilo de vida de un determinado grupo de personas, ¿no? Como pueden apreciar acá, ¿no? La cultura no es estática, es dinámica, ¿no? Una cultura es una manifestación, ¿verdad? Manifestación humana que puede ir cambiando de acuerdo al tiempo. Si bien la cultura se diferencia en cuanto a aspecto geográfico, también el tiempo influye en la variación. Definiciones. En primer lugar, la palabra cultura proviene del latín cultus, y que significa, ¿no? El cultivo del espíritu. Por tanto, la cultura es todo aquello que va aprendiendo desde niño, todo aquello que se va aprendiendo desde niño, todo aquello que se va adquiriendo, practicando desde pequeño. Se dice que cada persona va aprendiendo cultura en cada momento. El ser humano es culto por naturaleza, siempre está en constante aprendizaje, incluso sin que lo esté buscando. A diario, hermano, pues nosotros aprendemos algo nuevo, y como dice aquí, ¿no? El ser humano es un ser culto por naturaleza, y es un proceso en el cual se va aprendiendo, se va adquiriendo, se va uno mismo culturalizándose, como podríamos decir.
Se sabe de distintos tipos de culturas que dependen de su naturaleza. Cultura del grupo social. Veamos ahora qué refiere esto, cultura del grupo social. La cultura del grupo social es la más general. Se basa en los valores, tradiciones, ética, moral que tiene un determinado grupo social y son por los que se rigen a la hora de entender el mundo que les rodea. Siguiente punto, cultura política. La cultura política significa aquella relación y entendimiento que tiene una determinada sociedad dentro del mundo político, su modo de enfocar los asuntos económicos, sociales, etc. Cultura deportiva. La cultura deportiva se basa en las relaciones entre deportistas y con el deporte en sí, en donde existe una serie de culturas o normas, algunas no escritas, ¿verdad?, que explican esta relación. Se sabe de distintos grupos dependiendo de su naturaleza. Sigamos con el otro punto, hermanos. Dice, cultura medioambiental. Se basa en la relación que tiene el ser humano con su ecosistema, ya sea en base al reciclaje, cuidado del medio ambiente, etc. Cultura familiar. La cultura familiar se basa en aquella cultura que encierra los valores y costumbres más cercanos dentro del círculo familiar. Cultura laboral. Esta consiste en aquellas costumbres, valores y jerarquías que son típicas, ¿no?, de las relaciones laborales. Cultura personal, el cual se caracteriza, por poseer rasgos y valores propios de cada persona. Entonces, hermanos, ustedes pueden apreciar que tenemos distintos tipos de cultura dependiendo de la naturaleza. El más general que encontramos acá en el punto 1 es pues, la cultura de grupo social, ¿no? Es como más general, ya que define los valores, tradiciones éticas, morales que tiene un determinado grupo social, su manera de entender, ¿no?, el mundo que le rodea. ¿Cómo es la cultura andina, por ejemplo? La cultura quechua, la cultura aymara. ¿De qué manera entiende el mundo que le rodea? Todo eso es cultura, hermano, dependiendo de la naturaleza. Y eso entraría dentro del grupo social. La cultura, ¿qué funciones desempeña? Primero, tiene un papel de definición de fronteras, lo cual quiere decir que crea distinciones entre una organización y la demás. La cultura puede determinar, ¿verdad?, una frontera. Digamos, un grupo social tiene una costumbre distinta hasta cierta región y de ahí varía. Segundo, la cultura transmite un sentido de identidad a los miembros de una comunidad. Una práctica común en un determinado grupo lo identifica, no es como una identidad exclusiva de ese grupo. Tercero, la cultura facilita la generación de un compromiso con algo más grande que el interés personal de un individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. Entonces, podemos ver acá, hermanos, 4 funciones que desempeña la cultura. Obviamente podemos mencionar más, pero en este caso, hermanos, estamos abarcando las más. Como bien se sabe, la cultura es lo que define a un país por sus tradiciones, tales como celebrar fiestas patrias, etc. La cultura, entonces, hermanos, tiene también mucho que ver con lo que decía en el segundo punto, ¿no? Un sentido de identidad y también un sentido, perdón, como se dice en el punto 1, un papel de definición de fronteras.
Entonces, hermanos, ahí podemos ver algunas definiciones de qué es cultura. Eh, Vamos a ir revisando un poco más de cómo se podría abordar este concepto de la cultura, ¿no? En cuanto a su etimología, la cultura tiene un origen clásico, ¿no? En varias lenguas europeas la palabra cultura está basada en el término latino cicerón, ¿no? Eh, entonces, la cultura originalmente significaba, como habíamos mencionado hace un momento, la cultivación del alma o la mente. Y justamente, hermanos, y como decíamos en un apartado, la cultura es algo propio del ser humano, ¿no? Algo que se va aprendiendo en el paso del tiempo y el hombre por naturaleza es culto. Nacemos en un entorno donde ya estaba establecido ciertas costumbres, ciertas actitudes, ciertas maneras de comportamiento, las cuales pues desde pequeños nosotros también la hemos asimilado y la hemos practicado. Es como la lengua, ¿no? El idioma. La aprendemos a asimilar desde pequeños, la escuchamos y la reproducimos. La lengua también es una forma de manifestar la cultura. Toda lengua, todo idioma, toda lengua evoca una cultura. Es decir, que no podemos pretender separar a la lengua o a la cultura de la lengua o a la lengua de la cultura. Ambos van juntos. Si hablamos castellano, si hablamos aymara, pues evocamos la cultura aymara. Si alguien habla inglés, pues evoca esa cultura anglosajona, ¿no? Esas costumbres. Bueno, hermanos, de esa manera hemos estado viendo también este concepto de cultura, ¿no? No es fácil de entender, ¿no? Es algo complejo, ¿no? La cultura es una forma de vida. Es decir, que comprende, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Un idioma, ¿no? Un estilo de vida, ¿no? Una religión. Tenemos que entender también que la cultura es dinámica. La cultura no puede ser influenciada, ¿no? Pues, hoy en día, por ejemplo, eh, tal vez no podríamos hablar de una cultura que es única, no lo sé, una cultura que esté pura. Con la globalización, con el avance de la tecnología, pues todos como que vamos conectando, de verdad, conectando y no podemos tal vez hablar o pretender de una cultura que está siendo estática, ¿no? Todo va influenciándose, va reinventándose de esa manera, hermanos. Bueno, entonces les dejo con estas diapositivas, hermanos. Ustedes mmm, pueden ir también indagando acerca del concepto de cultura y de igual manera la vamos a estar comentando en nuestras conexiones, queridos hermanos. Y pues hasta acá tenemos la sesión de hoy y vamos a terminar con una oración, siempre entregando al Señor que Él vaya guiando, ¿no? Todas estas clases. Y les invito entonces a inclinar su rostro ahí donde usted se encuentra. Padre amado Señor, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú has propiciado, Padre amado, para que nosotros vayamos, Señor, viendo estos conceptos, la teoría, Padre amado, para aprender un poco más, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada oportunidad que tú nos das, Señor amado. Te agradezco, Padre amado, por utilizarme, Dios mío, para compartir todo este conocimiento, Padre amado, bajo tu mano siempre, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de esta sesión, más nunca de tu presencia, Padre amado, y bendigo la vida de cada una de las personas que están conectadas en este momento. Gracias, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, los veo en la siguiente sesión. Permiso.